¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Conservar la herencia pastoral, histórica y cultural que surge del camino recorrido por la Iglesia en Santiago de Chile. Valorar y fomentar su memoria. Difundirla para conocer al servicio de la comunidad. Fomentar su memoria, identidad y tradición viva como patrimonio eclesial. Su objetivo este es el objetivo del Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Chile. Muchas gracias, Rosario Willumsen, por estar aquí hoy día con nosotros. Ella es la historiadora y quien está a cargo del Archivo del Arzobispado de Santiago. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Aquí estoy muy feliz de poder conversar del archivo histórico y del trabajo que hacemos acá. Oye, sí, es re importante que conversemos del tema porque, a ver, hay muchas cosas que no se saben. En general, yo creo que la gente no sabe que existe este archivo histórico del arzobispado. Cuéntame desde cuándo parte y qué cosas encuentro, así a grosso modo, después vamos a ir detallando, pero en general, ¿qué encuentro dentro de este archivo? Bueno, súper buena tus preguntas. Lo primero es que hay que entender los archivos se crean naturalmente, ¿cierto? Como subproducto de la acción ya sea de personas o instituciones. Y en ese sentido, la Iglesia de Santiago, desde sus inicios, creó o recibió documentos que fue guardando. Ahora, en los primeros siglos de la Iglesia, más bien lo que hubo fue un acopio de documentos, o sea, se fueron guardando y recién a mediados del siglo XIX se empezaron realmente a organizar, a ordenar, a hacer índices. Y yo diría que un cambio importante viene con el cardenal Raúl Silva Enríquez, porque él dispuso que el archivo se trasladara al seminario pontificio, donde funcionaba la biblioteca, eso más o menos en la década del 80. Y eso permitió que el archivo, que hasta entonces estaba en la sede del arzobispado, pudiera abrir al público. Entonces eso significa un cambio como bien importante y desde entonces que el archivo está abierto al público. Ahora, como bien tú dices, no es tan conocido porque obviamente quienes llegan al archivo es un grupo de personas, ya sean normalmente historiadores o genealogistas, que llegan a consultar. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar en el archivo? Bueno, la verdad es que es una diversidad y una riqueza de documentos bien impresionante, tanto por el tiempo que abarcan, o sea, los documentos más antiguos son de fines del siglo XVI, más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero tenemos, por ejemplo, un matrimonio que es de 1568, 70. Hay un expediente judicial más o menos de esa misma época y de ahí en adelante entonces tenemos documentos bueno, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Y dentro de los documentos, la variedad también es muy grande. Hay documentos oficiales, por ejemplo, lo que es la comunicación con Roma, con la monarquía española, con, qué sé yo, con distintas diócesis. Y está también la comunicación con los fieles, con parroquias, con los párrocos que mandan cartas y cuentan de su diócesis, con distintas congregaciones, asociaciones de fieles, iniciativas caritativas, de educación. O sea, la verdad es que el panorama en verdad es enorme, es muy difícil poder dar cuenta de todo lo que custodia el archivo, porque bueno, así es la iglesia también. Es una iglesia eh, eh, fecunda y que ha actuado en muchos niveles de la vida, o sea, a nivel como oficial, como te decía, comunicaciones con el gobierno, pero también desde lo más pequeño, como pequeños poblados donde van a poner una parroquia, y todo eso queda plasmado en documentos que están acá. Oye, eso significa entonces que está de alguna manera la historia no solamente de Chile, no solamente de la iglesia, sino que también tiene que ver mucho con la historia de Chile, ¿no es cierto? Tú dices que hay documentos del 1500 y tanto, 1570, de ahí en adelante, o sea, ni siquiera éramos república todavía, no existíamos, no teníamos ni nombre, ¿no? Pero cuéntame,
esos documentos, ¿cómo les llegan a ustedes? Yo los mando porque yo digo, esta cuestión hay que preservarla, o ustedes además buscan y tratan de obtener algunos documentos Ya. para su guarda. Sí, no, muy buena pregunta. La verdad es que la fuente principal de nuestra documentación es el gobierno de la diócesis, es decir, los documentos que vienen de la curia diocesana, ¿ya? Y principalmente diría de la secretaría. Ese es como el corazón del archivo, viene de ahí. Y de hecho, el archivo nuestro se organiza en tres fondos que dan cuenta muy claramente de dónde vienen los documentos. Uno es el fondo gobierno, que viene del gobierno de la iglesia, que es cierto, toda la documentación que crea, recibe o genera el arzobispo, su vicario general, su canciller, etcétera, y toda la gente que trabaja en el arzobispado. Y ahí está toda la comunicación con parroquias, gobiernos, congregaciones, instituciones de educación, etcétera. Otro fondo que tenemos nosotros es el fondo parroquial, que se nutre principalmente de los libros sacramentales de la mayor parte de las parroquias de Santiago, y en realidad de lo que antes era la diócesis de Santiago, porque fue también el cardenal Raúl Silva Enríquez quien dispuso que las parroquias que custodiaban libros antiguos las transfirieran al archivo porque aquí iban a estar mejor custodiadas. Y eso también por ahí por la década del 80. Entonces, por ejemplo, aquí hay libros que pertenecen hoy día a otras diócesis, pero que en ese minuto eran de Santiago. Y esas entonces dan forma al archivo parroquial y por último, al fondo parroquial, perdón, y por último tenemos el fondo tribunal eclesiástico, que se nutre de los expedientes judiciales del tribunal eclesiástico, que también existe desde muy tempranamente digamos, en la estructura de la iglesia. Antes se llamaba provisor, y por lo tanto ellos también nos transfieren documentos. Esos son los tres grandes fondos. Ahora, además, por ejemplo, obispos han donado o transferido al archivo documentos personales de ellos, y esos documentos obviamente también se reciben y pasan a formar parte del archivo. De particulares, a la fecha, hemos recibido algunas donaciones, pero que tienen que ver, o sea, tienen que ver mucho con la iglesia. No recibiríamos algo que no está directamente relacionado. O sea, recibimos la donación de una persona que había sido secretario, por ejemplo, del cardenal José María Caro. Entonces tenía mucha documentación de él y obviamente la recibimos con mucho agrado acá. Oye, todo lo que tú me mencionas, me imagino que ustedes lo tienen que revisar, me imagino que lo estarán haciendo digital. Me imagino que es una montonera de documentos la que no solamente, o sea, el primer fondo ya te llena una gran cantidad de espacio y de tiempo para poder catalogar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, uno de los desafíos de los archivos, o sea, la principal tarea es que lo que uno custodia sea accesible. Y la primera forma, digamos, de que sea accesible es tener al menos un inventario básico, porque si no, si viene un investigador a buscar algo y yo tengo una bodega, por así decir, no sirve de mucho. Entonces, ahí tú das en un punto bien importante que lo primero es la catalogación, que es poder dar cuenta con mayor o menor detalle, según el tiempo y otros factores, de los documentos que hay. También a la documentación, para que esté accesible al público, se le hacen unos tratamientos mínimos de conservación preventiva que tiene que ver con que estos documentos que están en papel puedan seguir siendo accesibles por la mayor cantidad de años posible. Entonces, cuando se detecta presencia de humedad, de hongos, de termitas o de distintos agentes que puedan dañar la documentación, se le aplican ciertas acciones preventivas para que no se sigan contaminando y se puedan mantener en buen estado. En ese sentido, casi toda nuestra documentación ha recibido, digamos, estos tratamientos de conservación. Hoy día se guardan en carpetas libres de ácido, en cajas libres de ácido,
están en estanterías metálicas, que son ciertas cosas básicas de los archivos para poder, digamos, ayudar a que se mantengan el mayor tiempo posible. Ahora, tú también mencionaste la digitalización. La verdad es que en eso nosotros es un desafío que está bien pendiente porque no es fácil. Son procesos largos y que requieren finalmente mucho más trabajo que simplemente sacar una foto, y en eso te reconozco que es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, el de, digamos, dar un paso hacia la digitalización. Claro que sí, yo creo que, a ver, es casi como fundamental, porque si hoy día ustedes tienen, no sé, esos documentos que son del 1500 y tanto, me imagino que llega un historiador y aunque se ponga guantes, mascarilla y cuanta cosa hay, no se los van a pasar para que los tomen ellos en sus manos, porque esas cuestiones se van a deshacer a la primera, ¿no es cierto? Mira, es bien interesante porque, o sea, efectivamente, los documentos cuando están en un estado de conservación precario, muy vulnerable, no los podemos entregar, porque, claro, hay que cuidarlos y en ese caso lo mejor es digitalizarlo y que las personas puedan acceder solamente a la copia digital. Ahora, es bien sorprendente que a veces los materiales, el papel antiguo era de tan buena calidad que a veces es mejor, por ejemplo, está en mejor estado que el papel de mediados del siglo XX o principio del siglo XX, que era muy ácido, se resquebraja con mucha facilidad, entonces a veces lo antiguo está o sea, en sorprendentemente buenas condiciones, versus cosas más modernas que lamentablemente por la calidad con que se trabajaba en ese tiempo, no han tenido tan buena suerte, digamos, pero sí, es así lo que tú dices. Oye, dentro de esos documentos que hay, yo me imagino que un gran porcentaje son textos escritos, obviamente escritos a mano, Sí. a lo mejor más de algunos en castellano antiguo, ¿no? Pero también hay algunos con algún tipo de dibujo, con algún tipo de, no sé, de mapa, por ejemplo, los típicos mapas antiguos de la cuadrícula, por ejemplo, alrededor de la Plaza de Armas. No sé, ¿existe eso también? Sí, efectivamente, bueno, los documentos son muy lindos de verlos, la verdad, son unas letras en castellano antiguo, a veces difíciles de leer, se usaban muchas abreviaturas y cosas que uno tiene que, digamos, con la práctica ir aprendiendo a descifrar. Y efectivamente no es tan raro encontrar dibujos, por ejemplo, planos de iglesias, que a veces quedan en los expedientes cuando se quiere construir una parroquia o reconstruir la que existe. Y en ese sentido, algunas anécdotas. Hace un par de años, un investigador nos pidió permiso para publicar el mapa de Concón, porque después de una larguísima investigación había descubierto que en la versión más antigua de Concón, el plano como que podía dar cuenta de la fundación de Concón estaba acá. También otra investigadora descubrió acá un plano muy antiguo de Chimbarongo. O sea, en verdad uno encuentra a veces sorpresas porque no tienen por qué estar acá. O sea, cuando uno lo encuentra hace sentido dentro de su expediente, pero tampoco es que esta sea una mapoteca. Entonces, cuando uno encuentra esos tesoros, la verdad es que es muy, muy bonito. Y no Oye, es tan poco frecuente, como te decía. me imagino, tú mencionaste ahí el hecho de, por ejemplo, construir o reconstruir una capilla o una parroquia. Por ejemplo, el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Ujú. Se supone que hay detalles que se van a reconstruir o que se quisieran reconstruir. Me imagino, bueno, hay algunos, tengo entendido que los vitrales, por ejemplo, hay algunos que están guardados, etcétera. Pero hay algunos lugares, algunos detalles específicos que deberían tratar de encontrarlo los que podrían eventualmente reconstruir estas iglesias. ¿Eso ustedes lo tienen? Como por Ah, obligación me refiero, las iglesias cuando se construyen tienen que entregar un mapa, tienen que entregar un plano, tienen que entregar los detalles, los dibujos que llevan, los vitrales, etcétera. Tienen que, de un cierto tiempo hasta ahora, ¿lo tienen que hacer? Sí, o sea, hoy día, la verdad, y no sé muy bien desde cuándo que hay una oficina de arquitectura en el arzobispado, todo eso se lleva de manera muy ordenada.
Ya. Ahora, para las iglesias antiguas obviamente no era todo tan ordenado, entonces hay veces en que uno tiene la suerte de que están los planos, están los dibujos originales, hay incluso presupuestos, o sea, materiales, uno puede como reconstruir mucho cómo fue la construcción de la iglesia, pero hay otras veces en que esas cosas simplemente no están, y ya es muy difícil reconstruir, saber por qué no están, o sea, ya no hay mucho que hacer, digamos, al respecto. Han pasado a veces 100, 200 años y no hay cómo llegar a esos documentos. Pero, como te decía, yo no sé exactamente desde cuándo, pero efectivamente hoy día la Oficina de Arquitectura lleva súper bien ordenados los planos, todas las modificaciones que se han hecho, porque también la normativa ha cambiado. Antes me imagino que era llegar y construir, hoy día se necesitan permisos municipales, o sea, es todo bien distinto y por lo tanto es necesariamente más ordenado. Oye, y lo otro es, a ver, hay varias congregaciones, varias parroquias, varias iglesias que tienen su propia documentación. Por ejemplo, las Recoletas, ¿no? Tienen sus propios archivos, sus propios museos. El tema, por ejemplo, de, no sé, Teresita de los Andes, o el tema de nuestros santos en general, ¿no? Existen esas réplicas, dúplicas de ese material, por ejemplo, del Padre Hurtado o de cualquiera de estos beatos o de estas personas que están camino, por ejemplo, a la santidad. A ver, ahí hablaste de dos cosas. O sea, por Sí, una parte, lo de las congregaciones, las parroquias, efectivamente tienen su propio archivo y en ese sentido, lo que nosotros tenemos acá de esas congregaciones o parroquias es complementario a ese archivo. Siempre va a ser más rico el archivo de la propia congregación. O sea, si uno quiere estudiar a los franciscanos, agustinos, dominicos, está muy bien que vengan a este archivo, van a encontrar documentación, pero probablemente la mayor riqueza va a estar en el propio archivo de los de la dominicos, congregación, franciscanos, claro, etcétera, lo que se sí, quiera estudiar. Y respecto a las causas de los santos, bueno, como ellas normalmente pasan por el arzobispado, queda acá una copia de esos procesos, digamos, la documentación que se envía a Roma. ya. Está, y probablemente yo no, ahí la verdad es que no soy muy experta en el tema, pero entiendo que, por ejemplo, el caso de Mario Uriart, que es siervo de Dios, hay una copia acá que no es de acceso público y por otro lado el Instituto de Schoenstatt tiene una copia también porque se trata de una causa de un Schoenstattiano. Oye, ¿y cuántas personas trabajan contigo? Somos un equipo chiquitito, somos 5 personas hoy día. Oye, ¿y cuánto material les llega día a día? Mira, la verdad es que no es algo como que ingrese todo el tiempo documentación, pero sí te reconozco que tenemos una bodega llena de documentos para ingresar, digamos, para que esté accesible. Pero vamos paso a paso. La verdad es que en archivística, si uno se apura y hace el trabajo mal, al final es peor. Entonces, más vale ir lento, hacer bien el trabajo y siempre con el foco en que esta enorme riqueza que tenemos acá pueda estar accesible para ser revisada y consultada. Claro, lento pero seguro, dices tú. Sí, Oye, sí. yo alguna vez tuve la suerte, hace muchos años ya, tuve la suerte de revisar una serie de partituras que estaban al Ah, costado de la catedral, en el arzobispado, que contenían cajas y cajas estaba haciendo yo un documental en ese momento sobre el tema. ¿Ese material también les llegó a ustedes o hay un museo, hay un algo donde las guardaron? sí. No, ese material corresponde probablemente, pienso yo, al archivo de la Catedral de Santiago, que Claro, es sí, distinto del ese fue nuestro. el que yo fui Sí, a sí. Ellos visitar. tienen, de hecho, yo creo que como archivo de la música, un archivo muy, muy rico y muy grande, que nosotros no tenemos algo ni siquiera parecido acá, la verdad. Ya, Sí, sí, es sí. muy Y, bueno. y eso es normal digamos, en las distintas diócesis, el archivo de la catedral esté separado del archivo diocesano. Puede que haya lugares donde estén juntos, pero diría que lo más común es que estén separados.
Perfecto. Oye, y si alguien quiere ir a ver, tú no tienes nada para mostrarnos hoy día, ¿o sí? Sí, les traje algo. Ah, a ver, muestre, muestre, muestre. Y vaya contándonos de qué se trata. Bueno, nosotros el sábado pasado tuvimos una visita guiada en el marco del Día del Patrimonio Sagrado. Ahí mostramos hartos documentos, hicimos una selección lo más amplia posible como para dar cuenta de un poco la riqueza de los documentos que custodiamos. Y traje uno que despertó mucho interés. La verdad es que no sé si para mí personalmente es el más interesante, pero sí lo fue para quienes nos visitaron, que, ay, no sé si se ve ahí, no se ve nada. Bueno, dentro de esta carpeta hay un expediente sobre el incendio de la iglesia de la Compañía, esta catástrofe tremenda que sucedió el 8 de diciembre de 1863, donde murió mucha gente al interior de esta iglesia. Y este expediente es bonito o es, digamos, como que nos aporta una luz de esperanza porque da cuenta que al día siguiente del incendio se empezó inmediatamente a levantar información sobre las familias que habían quedado desamparadas, ya sea hijos que quedaron huérfanos o padres que perdieron a sus hijas que eran su sustento, por ejemplo. Y todo esto con el fin de levantar fondos y poder ir en ayuda de estas familias. Entonces, algo de lo que quizás se conoce poco, pero aquí voy a sacar uno de los documentos, que es una lista. Ahí se ve un poquito de esta letra bonita que hablábamos, un documento de 2 días después del incendio, donde ya se tiene una lista bien detallada de las víctimas, de las familias que quedaron desamparados, de la calle en que viven y el número de la casa, que es una época donde no hay teléfono, obviamente celular, la única manera era ir y llegar a la casa. Y por alguna razón despertó mucho interés este documento, y yo creo que es bonito porque nos habla de algo tan propio de la iglesia, que es salir en ayuda del que lo necesita. Y ahí el foco estuvo puesto, ¿cierto?, en las familias que habían perdido a quienes eran su sustento económico. No, claro que es súper interesante porque Sí. uno habla, hay algunas pinturas, ¿no? Del tema del incendio Sí. de la iglesia, pero no se sabía, no se sabía que había un documento, digamos, en el que dice la gente que estuvo, la gente que fue siniestrada, etcétera. Oye, muy bueno, trajiste algo más, ¿o no? Pucha, no traje nada más, eso era lo único que traje. Te vas a quedar debiendo esa Sí, voy a parte. quedar debiendo. Es que la verdad es que es súper difícil, bueno, porque dentro de también los documentos que más llamaron la atención hay unos que lamentablemente son de gran formato, o sea, no tengo cómo mostrarlo, como son, por ejemplo, las bulas, que son documentos que vienen de Roma, que son en general muy bonitos, muy formales, que se usan, por ejemplo, para los nombramientos de los obispos. En el caso de la visita mostramos el nombramiento del arzobispo José María Caro. Y esos son documentos lindos, pero por el formato no lo puedo agarrar así, digamos, en el Claro, aire. claro, Eh, no era llegar y no es tan fácil. Así que bueno, los invito a los que quieran que nos vengan a visitar bueno, y que puedan. vamos a eso justamente. ¿Quiénes pueden ir y cómo se puede hacer para Ujú. ingresar a este archivo? Ya, tenemos como dos vías, ¿ya? Por una parte, uno de nuestro público mayoritario es gente que viene a revisar registros sacramentales, porque aquí, además de, como te decía, que están los libros originales de muchas parroquias de Santiago, tenemos la copia microfilmada. El microfilm es como el antecesor de la digitalización de la mayoría de las parroquias de todo Chile. Y no te imaginas, o sea, la cantidad de gente que viene a revisar estos archivos, porque, ya sea porque tienen interés en su propia genealogía o porque lo necesitan para trámites como doble nacionalidad, posesión efectiva. Y esto es porque los registros sacramentales tienen validez civil en ausencia del registro civil. Y esto, por ejemplo, es muy relevante para el siglo XIX y de ahí hacia atrás, cuando no existía el registro civil. Por lo tanto, el único registro que hay es este sacramental. Las personas que quieren venir a revisar este tipo de documentos tienen que simplemente mandar un correo
el nuestro es archivohistórico@iglesiadesantiago.cl, y agendar una visita. Es importante agendar porque como esto está microfilmado, se tiene que ver en unas máquinas especiales. Tenemos 7 en la sala y por lo tanto va a poder asegurar que esa persona va a poder estar, digamos, disponer de una máquina, es que lo hacemos con reserva previa. Por otro lado, está, digamos, cualquier otro investigador que esté interesado en temas diversos, como puede ser alguna congregación en particular, colegios de la iglesia, historia de la evangelización, de la comunicación con Roma, o sea, temas diversos que tengan que ver con documentación del Fondo Gobierno Tribunal Eclesiástico. En esos casos, como lo más probable es que les pasemos el documento original para que lo revisen, lo único que pedimos antes es una carta en que den cuenta el tema que quieren investigar. Eso nos queda a nosotros como respaldo de lo que se está haciendo mientras investigan en el archivo. Solo pedimos eso, una carta previa, y también se tienen que agendar porque cuidamos obviamente que en la sala no haya un número mayor al que nosotros podamos atender, pero es simplemente eso. O sea, la verdad es que es bastante fácil venir. No hay muchas trabas. Oye, ¿y hay una sala especial, como una especie de biblioteca donde te pasan el material y te instalas ahí en unas mesitas a ver, a revisar? Exactamente, sí, Ya. tenemos, bueno, nosotros estamos instalados en lo que antiguamente era un monasterio de las Dominicas de Santa Rosa, en Las Condes. Y este monasterio que, digamos, las monjas que vivían acá lo cerraron alrededor del año 2015, y el 2017 se instaló el archivo acá. O sea, se movió del seminario pontificio donde estaba desde más o menos la década del 80, se movió acá, y acá tenemos una sala especial de atención al público donde hay mesones adecuados y están también estos visores de microfilm que permiten que haya un número más o menos de 10, 12 personas máximo al día, digamos, simultáneamente en la sala. Y ahí a los investigadores se les pasa esta documentación, y como protocolo siempre alguien del equipo del archivo histórico está en la sala mientras se está revisando documentación, porque es como la manera que tenemos de cuidar que haya un buen tratamiento. Por ejemplo, a la gente que viene por primera vez le hacemos una pequeñísima capacitación de cómo se tienen que manipular los documentos para evitar cualquier problema, obviamente, y un daño que sabemos que nadie quiere causar. Oye, respecto de los daños, ¿la gente es cuidadosa o no? De repente Sí, les ha pasado, por ejemplo, que hay alguien que, no sé, ¿está permitido sacar fotos? no está permitido Ya, sacar fotos. ya. Y lo otro que puede que saquen así como a la mala, ¿no? Sí, sí. O en lo típico, a mí me pasó muchas veces en la biblioteca, por ejemplo, nacional, de repente había gente que no se, sin darse cuenta, chun, sacaba una hoja, la hoja que se necesitaba. ¿Eso les ha pasado? ¿Hay gente así? Mira, gracias a Dios no nos ha pasado que, digamos, haya robo de documentación. Tenemos como protocolos internos bien desarrollados. Y bueno, y también creo que el flujo de personas que viene tampoco es tan alto. O sea, cuidamos también por lo mismo de no recibir demasiada gente, como para cuidar eso. Y ahora lo que tú comentabas de que hay gente que sea poco cuidadosa, sí nos ha pasado. O sea, varias veces tenemos que llamar la atención, y por eso es tan importante que uno de nosotros esté en la sala, porque hay gente que no se da cuenta que lo que tiene al frente en realidad es único. O sea, que si lo daña vamos a perder eso único que tenemos, y piensan que están viendo como una revista, y no es así. Entonces muchas veces tenemos que llamar la atención, que lo hacemos con el mejor tono y en el fondo con el objeto de cuidar ese documento que se nos ha sido confiado. Sí. Claro que sí, debe haber algunos que están en un estado un poquito precario, por lo tanto no es llegar y mojarse el dedo y pasar, como dices No, tú, hacerlo con una revista, ¿no? no, claro, no, no, no. Obviamente, obviamente. Sí. Hay algunos archivos incluso en los que en algunas partes te obligan a ponerte guantes, Sí, guantes nosotros obligamos a los que van a, digamos, manipular documentos originales, se exige el uso de guantes. claro, guantes de algodón. Sí, Sí, aquí pueden ser de cualquier material, los típicos de látex, ya. pero sí los exigimos porque, bueno, es una manera también de cuidar la documentación.
Por supuesto. Oye, muchas gracias, Rosario, por haber estado hoy día con nosotros y por el pequeño regalito que nos mostraste. Ah, sí, yo tenía uno preparado, la verdad es que no se me ocurrió traer más, pero, pero bueno, no, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy lindo poder dar a conocer el archivo, que en realidad es un tesoro. Es Claro un que sí. tesoro que nos habla de, bueno, de la historia de nuestra iglesia, de la acción de Dios en la historia, y también, como tú comentaste en algún minuto, que yo creo que es súper relevante, es que es un archivo fundamental para la historia de Chile. O sea, muchas veces un documento que es netamente eclesiástico nos habla a través de una lectura, digamos, cuidadosa de muchas más cosas y nos permiten hacer Mm, historias locales, de arquitectura, de cultura, de educación, de un mm. montón de cosas. Así que la verdad es que es un archivo maravilloso, un tesoro que hay que cuidar y que también estamos felices que la gente lo pueda conocer. Muchas gracias, Rosario, por haber estado hoy día con nosotros. Señoras y señores, mientras nosotros estuvimos conversando con Rosario, fue apareciendo aquí abajito el cómo se puede comunicar usted con ellos, cómo llegar, dónde escribir el correo que ella dio para que se pueda comunicar si es de su interés visitarlo. Ya saben, los historiadores y no solamente los historiadores, cualquier persona puede ir, mirar y poder más o menos saber de qué van a hacer alguna otra visita guiada. Mira, no lo tenemos planificado, pero la verdad es que salió tan bonita y fue tan bien recibida que si hay interés, o si, por ejemplo, aquí algunos de los que nos oyen quisieran armar un grupo y venir, eso siempre bienvenidos, podemos organizar alguna especial. Por ejemplo, para los días del patrimonio, cosas así. Claro, claro. No, yo creo que en esas iniciativas nos vamos a sumar, pero lo que decía es que si hay un grupo de personas que quisiera venir y se quiere organizar, también podemos hacerlo, digamos, especialmente en esos contextos. Buenísimo, muchas gracias, Rosario, por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Le damos las gracias a Rosario Willumsen Giggins, historiadora a cargo del archivo del Arzobispado de Santiago. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.